Mis queridos hermanos, quiero compartirles un tema que tiene que ver con el hecho de pensar como Dios piensa. Ahora, ¿podemos pensar como Dios piensa? Dice la palabra que tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Y es precisamente lo que hoy quiero compartir con ustedes. Pensar como Dios piensa. Tenemos, gracias a Dios, un buen grupo de hermanos graduados. Tenemos familias que cada día van realmente enfilándose a cosas de bendición, cosas grandes con su familia en el tema de los hijos. Y es importante saber, es importante comprender, mis hermanos amados, de que nuestros pensamientos deben ser en cierta o en gran manera en la forma como Dios piensa, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y dice la palabra que Jesús vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? Y vida en abundancia. Es impresionante cómo muchos cristianos tienen su mente y su corazón en la vida eterna y no aprenden a vivir la existencia aquí en la tierra. O sea que sí vamos para el cielo, amén. Pero también debemos aprender a pensar de cómo debemos vivir aquí en la tierra. Debemos aprender a vivir. Debemos aprender a pensar. Y para pensar en recibir, hermanos amados, miren, un cuerpo glorificado porque el Señor nos lo ha ofrecido, debemos aprender primero a cuidar el de carne y huesos, hermanos. Cuidemos nuestro cuerpo. Antes de desear caminar por las calles de oro del cielo, debemos aprender a caminar bien, con dignidad, en las calles de nuestra ciudad. No pidamos una morada celestial si nosotros no construimos y no cuidamos bien lo que tenemos ahora. Procuremos, hermanos amados, siempre llevar ese equilibrio en la vida. O sea, demuéstrele al Señor que puede darle galardones, que también usted es capaz realmente de generar, de crear, porque Dios a todos nos dio esa mente creativa. Entonces, hermanos amados, no nos dejemos adormecer por un pensamiento religioso equivocado que le impide vivir correctamente. Debemos nosotros pensar en la forma como Dios piensa y como Dios habla en cuanto a su palabra. Pero es necesario también ver y comprender de que hay algunos aspectos muy importantes que tomar en cuenta para poder aprender a pensar como Dios piensa. Lo primero que debemos ver, hermanos amados, es de que Dios es libre de todo afán. Por lo tanto, nosotros como sus hijos debemos en primer lugar orar. ¿Para qué? Para librarnos ¿de qué? Del afán. ¿Qué es orar, hermanos? Orar es hablar con Dios. Y la palabra de Dios nos enseña siempre a mantener una relación íntima con Él. Y creo que este es un aspecto muy importante para nosotros pensar como Dios piensa. Fíjense que cada vez que oramos, cada vez que nosotros nos ponemos en constante comunicación con Él, eso hace que nuestra mente y nuestro corazón realmente esté de acuerdo al corazón de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 4:6. ¿Qué dice la Biblia ahí? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, dice, con acciones de gracias. Oigan, por nada, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos. No se afane, hermano, no se afane. Ese es el primer pensamiento que la Biblia nos enseña para pensar como Dios piensa. Ahora yo les pregunto, ¿será que Dios está en el cielo quebrándose los dedos, rascándose la cabeza y que por poco y se le cae el pelo por la preocupación, hermanos, y que diga, bueno, es que realmente esto sí está complicado? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Estará el Señor, hermanos, lleno de afán, lleno de luchas, llenos de circunstancias que muchas veces nos consumen a nosotros en la vida? Y la Biblia nos enseña entonces que debemos aprender a pensar en Él, en la medida, en la manera de estar libres muchas veces del afán de la vida,
Repítalo cuantas veces sea necesario para que lo aprenda, hermano, y lo aplique a su vida. La palabra nos enseña a vivir. Por eso usted debe dedicarse a estudiarla. Usted debe dedicarse a escucharla, a ponerla en práctica. Porque todo aquel corazón que no escucha la palabra de Dios vive en ansiedad. Aquella persona que de repente se desconecta de la palabra de Dios, lo mirábamos allá en Zona Reina el día de ayer, fácilmente que su fe se ahoga, fácilmente que su vida se trunca. Así que, hermano, ¿qué dice la Biblia? Libérese del afán, piense como Dios piensa, ore por todo, dice la palabra del Señor. La oración es un recurso poderoso que Dios nos ha dado para contrarrestar los afanes de la vida. Acérquese a la iglesia para conocer más de Dios, hermano, y descubrir cómo obedecerle. No para llenarse de conocimiento que luego no pondrá en práctica, hermano. Debemos saber, ¿qué dice la Biblia? Debemos saber para hacer. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la vida de cuando nosotros queremos realmente depender del Señor. ¿Saber para qué? Para hacer. Note que el Padre desea que le busquemos en oración y que le pida, oiga, y le agradezca. ¿Por qué razón? Porque dice, por nada estáis afanosos, sino que, si no sean conocidas, dice la Biblia, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué son peticiones? Es todo aquello que usted le pide al Señor, ¿verdad? Y luego dice, ¿delante de quién? Delante de Dios, en toda, dice, oración y ruego, pero también con acciones de gracias. Hermanos, solo así superaremos el afán de cada día. Aprendamos a orar y pedir correctamente. Amén. Aprendamos a orar. No se afane por nada, ore por todo. No se afane por nada. Cada vez que usted enfrenta alguna situación difícil en la vida, aprenda a decir esto, ¿verdad? Filipenses 4:6. No me afano por nada, oro por todo. Y ¿sabe una cosa? Eso le va, mire, a traer tranquilidad al corazón. Hermano, usted no debe pedir, oiga esto, usted no debe pedir que le quite el afán, sino que le ayude a enfrentar las situaciones y encontrarle soluciones. Un padre sin trabajo no le pedirá tolerancia a Dios para poder ver morir de hambre a sus hijos. ¿Qué le va a pedir un padre a Dios? Dame tolerancia, Señor, para ver con paciencia hasta que mi hijo muera. ¿Qué le va a pedir a Dios? Le va a pedir trabajo para proveerles. Y le dará gracias porque ese trabajo que le dará será un medio también de honrarle con su doble esfuerzo y dedicación. El padre de un adicto a las drogas, por ejemplo, no le pedirá que le dé paciencia para ver cómo su hijo se hunde, sino que le pedirá al Señor consejo y ayuda para sacarlo de esa terrible situación. Así que pedir bien, hermanos amados, y estar confiados en recibir del Señor es la clave para olvidar el afán. Yo sé que hoy día los muchachos están prácticamente ya, bueno, cerramos ese ciclo. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué viene? Bueno, en primer lugar, oren al Señor y aprendan a pedir correctamente. Hay que aprender a pedir. Abra su corazón para comprender la palabra y aplicarla correctamente a su vida, porque Dios nos dejó esta palabra para eso, mis queridos hermanos, para eso. Abra la palabra del Señor siempre, pues ahí vamos a encontrar consejos sabios para la vida. En segundo lugar, mis queridos hermanos, en segundo lugar, de acuerdo a la Biblia, ahí al verso 7 al 9, es que también, hermanos, aparte de que debemos estar libres de afán a través de la oración y a través de la confianza que debemos demostrar en Dios, la Biblia también nos enseña a tomar consejos ¿para qué, hermanos? Para aprender a vivir. Hay un dicho que dice que el que oye consejo, ¿a dónde llega? Llega viejo, ¿verdad? Y hay que aprender a escuchar consejos. La palabra del Señor, hermanos amados, habla acerca de 3 consejos muy importantes ahí en el verso 7 al verso 9.
Si usted se da cuenta, el primer consejo que vamos a encontrar allí es el consejo de la oración. Ore. Hay que orar, mis queridos. Segundo consejo, pensar. Hay que pensar. Y el tercer consejo que vamos a encontrar ahí, hacer. Orar, pensar y hacer. Tres asuntos muy importantes. ¿Qué dice entonces la palabra? En Filipenses 4, 7 al 9 dice: y la paz de Dios, ¿qué dice? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice la Biblia? En esto piensen en esto. Piensen en esto, dice la Biblia. Está hablando de pensar. Primer consejo, orar. No se afanen por nada, oren por todo. Segundo consejo, piensen en esto. ¿En qué? En todas las virtudes. Pero también, ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, ¿qué dice? Esto haced, y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros. Hay quienes que quieren que Dios siempre esté con ellos, pero no oran, no piensan, ni hacen, no quieren levantar ni un dedo como para poder hacer algo. Hermanos amados, miren, luego de expresar nuestra fe en oración, lo que vimos en el verso 5 y 6, dice la palabra que debemos pensar y hacer bien. Mis queridos jóvenes graduados, mis queridos jóvenes aquí de manera general, mi querida iglesia, hermanos amados, somos lo que hacemos con base a lo que pensamos y oramos. Eso es. Cuando no oramos, se refleja. Cuando de repente no dependemos de Dios, se refleja. Así que este es un círculo que hay que aprender a manejar en la vida. El círculo de la oración, de los buenos pensamientos y de la acción. Pensar bien, mis queridos hermanos, no solo significa dejar de lado los pensamientos sucios o morbosos. No solo eso significa. El buen pensamiento se refiere a todo lo positivo. El buen pensamiento se refiere a todo lo optimista, que nos ayude a superar obstáculos, que nos ayude a ser exitosos, que nos ayude a proyectarnos hacia algo más grande. Así que dejemos de lado el pesimismo. Iglesia amada, dejemos de lado el negativismo, las difamaciones. Dejemos a un lado esa incertidumbre que muchas veces viene a nuestro corazón y dice: ¿será que lo vamos a lograr? Dejemos a un lado las mentiras, las ideas corruptas. Aprenda a utilizar lo que Dios le dio. ¿Qué Dios nos dio? Nos dio la capacidad de orar, la capacidad de pensar y la capacidad de ¿qué? De hacer. Y luego dice la palabra, miren, y qué lindo, porque el verso 10 termina: y el Dios de paz, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 10? Y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros. Entonces, hermanos amados, esto es muy importante. Orar, pensar y hacer. Así como Dios no le dio los pulmones para intoxicarlos con el cigarro y no le regaló el hígado para envenenarlo con licor, pues no le dejó el cerebro para llenarlo de basura, sino ¿para qué? ¿Para qué? Sino para utilizarlo productivamente. Con buenos, ¿qué? Con buenos pensamientos. Con lo bueno, con lo santo, con lo puro. Y mire, al leer este pasaje completo, mire, el del verso 7 o el verso 8, hermanos amados, al leer este pasaje, vemos que se extiende más en describir lo que debemos pensar que lo que debemos orar. Porque el pensamiento, hermano, domina nuestra forma de actuar y lo utilizamos en todo momento.
Somos lo que pensamos. ¿Y qué dice la palabra acerca de en qué debemos pensar, hermanos? ¿Qué dice el pasaje? ¿En qué debemos pensar? Dice la Biblia. Ahí hay una listita para que usted lo tome en cuenta. ¿En qué debemos pensar? Dice la Biblia. En todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en la virtud y en lo que es en lo que es digno de alabanza. Si es digno de alabanza estudiar y obtener un título y llegar hacia un nivel profesional, si eso es digno de alabanza, pues piensen en eso. Queridos padres, piensen en eso. Queridas madres de familia, luchen. Querida iglesia Monte Oreb, luchemos. Porque Dios nos ha dado la capacidad no solamente de orar. Antes, a veces el pensamiento cristiano era, bueno, solo dediquémonos a orar, solo dediquémonos al Señor, pero muchas veces dejábamos de ver que también el tema de la preparación académica era necesaria. Yo me doy cuenta aquí, mis queridos hermanos, de la importancia de estar apegado a Dios, pero que al mismo tiempo la lucha constante en la vida, ¿para qué? Para pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo maravilloso, en lo que tiene buen nombre. ¿Por qué razón? Porque en la manera como Dios nos permite ir escalando, nosotros también somos de bendición, no solamente para la demás gente a quien vamos a servir en alguna ocasión, en algún trabajo, sino también para su obra. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo de esa manera. Hermanos amados, miren, la oración nos ayuda bastante, pero con ella, usted sabe bien que no sacará buenas notas en la universidad si usted no piensa y se esfuerza. Hay quienes que a la última hora le piden al Señor, yo quiero pedirle, tengo una petición delante de Dios para que me dé sabiduría, para que pueda salir bien en mis notas en la universidad y en la escuela. Pero si no estudia, ¿cómo Dios va a bendecir a alguien de esa manera? Bueno, me refiero a que orar, hermanos, orar bien es necesario, pero pensar bien es imprescindible. Orar es necesario, pero pensar, es decir, prepararse, esto, hermanos amados, nadie puede reemplazar esa ocupación y esa tarea que usted tiene si desea realmente proyectarse a algo más. Todo se combina para ser buenos hacedores en el Señor. Así que todo, hermanos amados, todo es cooperación mutua. Dios quiere bendecirnos, pero también en el trayecto es necesario que nosotros oremos, nos esforcemos, pensemos bien, hagamos bien las cosas. ¿Cuál va a ser el resultado, hermanos? El resultado va a ser éxito, va a ser bendición. Entonces, hermanos, la paz, mire, la paz viene a su vida cuando usted aprende a pensar y confía en Dios. Hermano, querido joven, aléjese de los malos pensadores. Hay quienes que son tan negativos. Aléjese. Hay personas tóxicas que muchas veces, en lugar de hacer que su sueño crezca y el deseo de repente por seguir hacia adelante, viene muchas veces y tratan de repente de alejarle del propósito de su vida. Rodéese de gente que piensa bien. Rodéese de gente que obra mejor. La mala situación, la mala experiencia, ya todos la conocemos y no necesitamos más gente que nos la recuerde. Ahí a veces yo he escuchado incluso a madrecitas que le dicen a sus hijas, mira mijita, tenés un espejo delante de vos. Yo como quise realmente seguir hacia adelante en mi carrera, pero mi mayor bendición fuiste vos. Y por eso es que ya no pude seguir. Hay que aprender. No es necesario, hermanos, no es necesario muchas veces pasar por aquellos caminos truncados cuando nosotros tenemos realmente a la vista un ejemplo a quien de repente evitar en el buen sentido de la palabra. Así que, hermano amado, es su enemigo aquel que intente llenarle de pensamientos pesimistas y poco constructivos.
Es su enemigo aquella persona que le anda recordando las malas situaciones o las malas experiencias. Un mal pensamiento es peor que una copa de licor. Bueno, ambas son malas, pero el pensamiento le influye, hermano, le afecta y le afecta más. ¿Por qué? Porque le baja su ánimo. Hace que el sueño de repente se quede truncado. Ahora, no estoy justificando las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Porque es pecado beber licor, pero lo cierto es que un mal pensamiento, hermano, un mal pensamiento lo puede llevar hasta días enteros de encierros mentales que pueden acabar en la depresión. Así que hay que pensar bien. Llevamos estos consejos. Primero, ¿qué? Primero, no afanarnos por nada, libres del afán, es el primer consejo. Segundo consejo, hermanos amados, pensar. ¿Hay que pensar qué? Hay que pensar bien. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? El tercer punto que quiero hoy compartir, hermano amado, es acerca de expresar su amor verdadero. Hay que pensar como Dios piensa, porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, pero también, hermanos amados, el tercer consejo que quiero compartirle es expresar amor verdadero. ¿Qué dice la Biblia en San Lucas 10:27? Este es un mandato y dice, aquel respondiendo dijo, ¿qué dijo, hermanos? ¿Amarás a quién? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo? Usted debe amar con sus pensamientos y también con sus sentimientos. Hay que amar, hay que servir, pero hay que hacerlo a la manera como Dios nos lo indica. Mire, hermano, hermana, Dios y su prójimo deben estar en su corazón. Aquí miren, en su corazón, pero también, ¿en dónde? En su mente. Cuando nos casamos, ya hace algún par de años, bueno, no les supero a muchos de los que están aquí, pero mi esposa y yo hicimos un pacto de amor inteligente para evitar que nuestro amor fuese llevado por las emociones nada más. Es que, hermanos, queridos jóvenes, y digo esto porque la juventud hoy, gracias a Dios, está cada vez prosperando. Miren, no es porque no haya derecho de que ustedes puedan amar a alguien o sentir esa emoción, ese deseo por tener una relación en cuestión de sentimientos, sino en cuestión de pensamientos. En una relación el amor, queridos, no basta. Hacen falta los pensamientos de bien, las buenas decisiones y el juicio correcto. Porque hay quienes solamente se casan por los sentimientos. Ay, es que yo siento mucho amor, pero no discernieron, no pensaron realmente. Quiero decirles especialmente a las jovencitas que deben buscar a su futuro novio, esposo. Búsquenlo con la cabeza ustedes. Deben escuchar consejos, porque un hombre vicioso y haragán no las hará felices. Pero ¿qué pasa? Es que fíjese que es el amor de mi vida. Pero es que bebe, es que mire cómo... No, ¿qué importa? En el camino se va a componer. Usted termina descomponiéndose. Mire, por más que su corazón quiera, debe dejarse guiar por la mente. La relación de amor tiene que ser de esa manera. También es importante amar al prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama a sus criaturas, pero primero debe amarse usted. Eso la palabra de Dios lo dice. De lo contrario es mentira decir que ama a alguien más. Dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Qué? Como a ti mismo. Oiga, como a ti mismo. Es decir, dése valía personal. Levante su dignidad. Que de eso se trata la vida.
Si una persona descuidada y desarreglada le dice que le ama, ¿qué dice usted? Usted desconfía y le pide mejor que no lo haga, ¿verdad? Usted se aleja. Nadie quiere el amor de alguien así porque no demuestra amor hacia su propia persona. Por el contrario, es agradable y da seguridad sentirse amado por alguien que se quiere y se cuida a sí mismo. Usted dice, ese sí vale la pena, ¿verdad? ¿Por qué vale la pena? Porque se baña, se peina, se cuida, se echa perfume, aunque esencia maravillosa, dijo alguien, ¿verdad? Aunque 7 machos, pero por ahí, ¿verdad? Se siente, ¿verdad? Que lleva algo. Y usted dice, no, sí, ese sí vale la pena. ¿Por qué razón? Porque se ama. Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ver en alguien que si se está dando el valor personal para poder entonces pensar y creer de que sí, va en buena dirección. Y mire, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 de la siguiente manera: no os conforméis, ¿qué dice la Biblia? No os conforméis a este siglo, sino que transformaos, oigan esto, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que tener, ¿qué, hermanos? Mente transformada. No conformarnos a este siglo, dice la palabra. Nosotros prácticamente convivimos con todas las personas en el sistema de este mundo, pero somos diferentes. Nosotros los cristianos no somos una subcultura de este mundo, cosa que antes era lo que creían las personas allá afuera, que son cristianos, son raros, son ajenos y cosas como esas, ¿verdad? Pero no, hermanos amados. Yo creo que la vida cristiana es tener una mente transformada. Es decir, yo soy diferente, yo soy hijo de Dios, tengo realmente a Cristo en mi corazón, eso me hace diferente a los demás, por eso yo vivo bien, por eso yo pienso bien, por eso yo sigo hacia adelante, hacia una meta, porque sé que Dios me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la forma, esa es la manera como debemos pensar. Mis queridos graduados, mis queridos hermanos, quienes están casi a un escalón ya, piensen en grande para obrar tan perfecto como Dios lo hace. Querida iglesia, pensemos en grande. Querida iglesia, tengamos un propósito, una clara visión de vida y de ministerio, porque esa es la forma como Dios piensa. La Biblia le pide que piense enfocado en todo lo bueno. Si usted está enfocado en todo lo bueno, sin duda alguna, Dios lo bendecirá y lo respaldará. Pero cuando nuestro enfoque no es bueno, nadie querrá ayudarle, nadie querrá bendecirle, ni el tío. ¿Ya? Nadie. ¿Por qué razón? Porque usted no está buscando el camino de bien. Todo aquel que tenga un enfoque de bien, seguramente será respaldado no solamente por la familia, sino por el Señor. ¿Cuántos quieren seguir siendo respaldados por el Señor? Enfóquese en lo bueno. Enfóquese en lo bueno. Haga lo bueno. Usted debe ser transformado por la renovación, dice la Biblia, por la renovación de su pensamiento. No solo por su forma de orar. No estoy diciendo de que orar sea malo. Es bueno, mis queridos hermanos, pero recuerden siempre que orar, pero también pensar bien, eso hace que la bendición de Dios sea evidente en la vida. Amén. Dios, mis queridos hermanos, Dios es sinónimo de perfección y grandeza. Todo lo que hizo y hace es, ¿qué, hermanos? Es de nivel, hermanos. Sí, es maravilloso. Lo vemos en el universo y lo vemos en nosotros mismos también. Dios no escatima en nada para su obra, hermanos. Dios no escatima. Imagínense que cuando Él dijo, voy a salvar a la humanidad, no dijo, voy a mandar un ángel, voy a mandar un arcángel para que haga la obra salvífica para las personas que se perdieron. ¿Qué dijo Él? Voy a dar lo mejor de lo mejor. ¿Y a quién dio, hermanos? Dio a Cristo Jesús. Él vino por nosotros. Él se despojó de su manto de gloria. Él se metió dentro de nuestro pellejo. Vino a tomar forma humana, dice la palabra de Dios, y nos dio lo mejor de lo mejor.
cuando vino a redimirnos, dice la Biblia que Cristo derramó toda su sangre para perdonar todos nuestros pecados. No fue una gota o un vaso por 2 o por 3 faltas. No hizo ni hará nada a medias. Dios no hace nada a medias. Por eso debemos imitarlo. Mis queridos, aprendamos entonces a pensar y a hacer conforme al pensamiento de Dios. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, mis queridos, reeduquémonos en el proceso de vencer los pensamientos negativos. Yo siempre he dicho, y se lo he dicho a los muchachos, he tenido la experiencia maravillosa de estar siempre al lado de los muchachos con mi esposa. Yo siempre les he dicho 2 cosas muy importantes: no dejen la universidad por la iglesia, pero tampoco dejen la iglesia por la universidad. Lleven ambas cosas. Y el dinero no va a ser problema, no va a ser el problema siempre. A veces el problema es la fe. Yo siempre le digo a muchos, yo no tengo dinero, pero lo que tengo es fe, y tengo mucha fe. ¿Cuántos quieren desarrollar una fe en el Señor, hermanos amados? Y decir, aunque no tenga nada, pero voy a orar, voy a pensar y voy a hacer lo correcto. Porque de esa manera Dios, entonces, hermanos, bendice la vida. Así que renueve su mente y siga adelante. Si no se ama a usted mismo, que es con quien vive y duerme, no podrá amar a su prójimo, no podrá seguir adelante. Piense bien de usted, ¿para qué? Para pensar bien de otros. Piense bien de usted. Quienes piensan mal del prójimo están revelando que piensan mal de ellos mismos. Usted es hijo del Señor. ¿Cómo dice el canto? Yo solo sé que yo soy su hijo, ¿verdad? Él es mi padre. ¿Y mi padre qué? Y mi padre me ama. Hermanos amados, esto es para que nosotros nos animemos en esta tarde, para pensar como Dios piensa, para que nosotros veamos en la forma y en la manera como Dios trata con nuestras vidas. Yo quiero en esta tarde, hermanos amados, pedirles, ya para cerrar en esta oportunidad, a que realmente podamos tomar estos 3 consejos tan maravillosos en la vida, y que no solamente está limitado nada más para quienes se gradúan, no solamente es para ustedes, sino para cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios son tan maravillosos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oigan esto, ¿pensamientos de qué? Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Esa es la forma como Dios piensa de nosotros. Depende mucho de nosotros si nosotros pensamos bien o mal. Amén. Así que, ¿cómo vamos a pensar, hermanos? Vamos a pensar bien. Amén. Y vamos a hacer el bien siempre.